Asilo maldito. Tener un trato digno y comprensión, eso era todo lo que ellos pedían y necesitaban. Inaugurado en el año 1972 y conocido anteriormente como Asilo de Santa Marta de Betania, se ha convertido en uno de los espacios con mayor sufrimiento oculto entre sus paredes. Y esto último no es sorpresa, pues, bien se sabe que, cuando se trata de los espacios abiertos por el gobierno para las atenciones de terceros, las expectativas nunca deberían de ir lo bastante lejos. Escuelas, guarderías, hospitales, asilos, siempre encuentran la forma de brindarle tragedia a la gente que más los necesita. Entré a trabajar al asilo de Santa Marta en el año 1974. Y más que hacerlo por gusto, lo hice por la necesidad económica que se tenía en mi casa, en donde mi madre se hacía cargo de mis hermanos menores. Y gracias a unas cuantas nociones que ya tenía de enfermería, las puertas me fueron abiertas desde que presenté mi solicitud. De aquel lugar había escuchado algunas acusaciones de abuso, así como un mal chiste, el cual decía que, en lugar de llamarse Asilo de Santa Marta, su nombre auténtico era Asilo de Santa Muerte. Pues, antiguos empleados murmuraban que ahí los viejos eran abandonados a su suerte y que al director no le importaba tenerlos en condiciones de pordioseros o muertos de hambre. Así que, llegando a profundizar más en esto, tuve una amiga a la que le tocó brindar servicios allí mismo. Al paso de 2 semanas, decidió ya no regresar, afirmando que no se sentía con la valentía para hacerlo. Y me advirtió que allí dentro sería testigo de cosas tan bizarras, que mi conciencia ni siquiera me dejaría volver a dormir. Antes de dejarme llevar por ciertas acusaciones, decidí que de igual manera entraría a trabajar allí. Y si es que resultaban ser ciertos tantos horrores, entonces, con mayor razón me esforzaría por brindar un apoyo genuino. Después de ignorar un par de advertencias, me presenté a mi primer día de trabajo. Sabía cómo atender a otros, además, sabía de cocina, enfermería y lo que era básico en limpieza. Así que, supuse que contaba con lo necesario para rendir y darles una ayuda que fuera de verdad. Pero lamentablemente, tan pronto como puse un pie dentro del lugar, descubrí que su mala fama se la había ganado a pulso. No necesité dar un recorrido por cada habitación, pues bastó con caminar a través del primer pasillo para llevarme malas sorpresas. Las condiciones en las que vivían aquellos pobres ancianos eran en verdad deplorables. Quizás se trataba por la falta de personal, imaginé. Antes de siquiera pasar una hora allí, encontré a personas dormidas en el piso, otras llenas de suciedad y también quejándose de hambre. Por lo que, no podía creer lo que estaba viendo, así que me dirigí a la oficina del director Arturo Jiménez para expresarle mis inquietudes. Desde el primer momento en que él y yo intercambiamos palabras con respecto a lo que ocurría en el asilo, tuvimos una convivencia lo bastante hostil. El sujeto se comportó como un despreciable narcisista. Dijo que yo no estaba en posición de reclamar, ni mucho menos de exigir algo diferente para esas personas. Arturo Jiménez era un maldito, y no lo digo como una exageración. Una frase que me dijo en aquella primera conversación fue la siguiente: esos ancianos vinieron a dar aquí porque no son realmente importantes para nadie. Si están en este refugio, significa que les han olvidado desde hace mucho tiempo. No es de extrañar que algunos de ellos mismos ni siquiera recuerden sus nombres. Dicho esto, me ordenó que me retirara y de una vez me hiciera cargo de aplicarle sus medicinas. Pero, conforme fueron pasando los días, descubrí que, en efecto, existían aspectos de cuales hubiese sido mejor nunca tener conocimiento. Una sola semana atendiendo a esos pobres ancianos bastó para darme cuenta de que se les hacía pasar hambre, así como maltratos y negligencias en cuanto a la higiene y aplicación de medicamentos. Todo, en lo absoluto, estaba mal dirigido, y parecía que al resto del personal tampoco les importaba. Los otros 3 empleados del lugar actuaban de forma muy parecida al director Jiménez.
eran tanto negligentes como déspotas. Pues, a diario se les veía tratando a los mayores de muy mala manera. Los dejaban sin nada de dignidad y se justificaban con la excusa de que no merecían un trato especial por ser personas olvidadas. Con una sola semana de trabajo, ya dudaba si en verdad era capaz de permanecer ahí, siendo testigo de los peores descuidos. Sin embargo, lo que resultó ser mucho peor era que ni siquiera había visto la mitad. Adentro de las instalaciones existía un secreto completamente turbio, el cual descubrí de la peor manera. Pues, a inicios de mi segunda semana de trabajo, me percaté de que había una de las habitaciones a la cual no había entrado aún. Esta no contaba con ningún letrero ni ninguna clase de especificación, así que se me hizo fácil abrir la puerta, creyendo que se podría tratar de alguna bodega. Y tan pronto como accedí a aquel sitio, me pareció una clase de quirófano de mala muerte. El sitio estaba lleno de equipo para uso de laboratorio y casi todo parecía ya estar usado. Por lo que, al ver esto, la mayor inquietud que me surgió fue en quiénes se llegaba a utilizar y para qué. Salí de ese cuarto antes de que alguien más me descubriera y dejé la puerta tal y como se encontraba. Tanto por intriga como por preocupación, cometí el arrebato de solicitar que mi trabajo pasara de medio tiempo a tiempo completo. Ahora, también debía ayudar con lo que se presentara por las noches, y eso era justo lo que buscaba. Durante las madrugadas, de forma bastante sigilosa, me quedaba cerca de ese cuarto, a la espera de saber qué era lo que estaba pasando. En una de esas noches, alcancé a ver al director Jiménez entrando a ese intento de laboratorio en compañía de otro empleado y dos pobres ancianos. Una vez que cerraron la puerta, no me pude enterar de qué estaba sucediendo allí, no escuché gritos ni tampoco quejas. Y al pasar de 2 horas, los vi sacar a esos dos ancianos en sillas de ruedas, siendo que al inicio estos entraron al lugar caminando con normalidad. Ahora se les veía sedados y muy adormilados. Al día siguiente, los mismos ancianos presentaron extrañas erupciones cutáneas, entre ellas quemaduras, moretones y ampollas. Y de manera nada discreta, Jiménez se acercó a observarlos a ambos, para después tomar una clase de apunte. Por lo que, siendo incapaz de contener mi coraje hacia él, lo confronté y alzándole la voz le grité: «Los está usando para sus experimentos, ¿verdad?». Y al escuchar esto, me miró con desprecio, y antes de ofrecerme una respuesta se siguió de largo, llevándose consigo sus apuntes. Dicen que el silencio a veces significa más que 1000 palabras, y eso era verdad. No conforme con la nefasta atención que los mayores recibían de día, apenas me estaba enterando que por las noches eran objeto de pruebas y experimentos. Así que, creyendo que en mis manos estaba el poder generar un cambio positivo para aquellas víctimas, un día amenacé al director con levantarle una denuncia. Mas, lo que no esperaba, era escuchar la respuesta que me dio. Pues, riéndose en mi cara, este me dijo que contaba con las suficientes palancas en el gobierno, al menos como para hacerme callar, o tal vez hasta desaparecer. Y por la forma en que este me lo dijo, supe que hablaba en serio, lo cual me dejaba entre la espada y la pared, entre una lucha por la justicia y mi propia vida. Con todas las atrocidades que ahora conocía, comprendí por qué gran parte de los empleados terminaban renunciando, teniendo las ilusiones y la moral por los suelos. El hecho de ser consciente y no poder hacer nada, en parte me convertía en cómplice, aunque, en lo personal, lo que yo más deseaba era que Jiménez se muriera, para que alguien más humano entrara en su lugar. Sabiendo que no iba a ser capaz de generar un mínimo cambio, ya estaba a punto de meter mi renuncia, hasta que una nueva paciente llegó para estremecer a todo el asilo, y fue algo que me generó mucho misterio. Pues, justo un día antes de que considerara meter mi renuncia, ingresaron a una mujer con ceguera. Supuestamente, la habían encontrado en un bosque y frente al calor de una fogata, recitando cosas extrañas. Se le registró como paciente con demencia,
ella nos pidió que la llamáramos Carmelita. La señora Carmelita tenía cierta aura misteriosa, la cual hacía a uno temerle un poco, a la vez que apreciarle. Ella nos contó que era una bruja con poderes de clarividencia, cosa que, por supuesto, no nos quisimos tomar en serio con su llegada, en especial porque su diagnóstico la señalaba con demencia. «Ustedes me tienen aquí porque creen que estoy loca», nos repetía siempre que podía. No había tarde en la cual no nos rogara que la dejáramos salir, asegurándonos que no estaba loca. Y en una de esas tardes en las cuales nos hablaba con insistencia sobre su don de clarividencia, una compañera y yo la quisimos poner a prueba. Entonces, Carmelita hizo una imposición de manos hacia nosotras y, haciendo que nos quedáramos perplejas, nos comenzó a hablar sobre distintos eventos en nuestras vidas que, por el lado de la lógica, era imposible que ella conociera con tanta precisión. Y sorprendidas con el poder que nos acababa de demostrar, le preguntamos si podía ver el futuro o saber en qué estábamos pensando. Ella nos dijo que el futuro era de las cosas más difíciles de predecir, pues cada minuto se encontraba en constante cambio. Sin embargo, nos confesó que, además de poder conocer el pasado de la gente, podía percibir sus sentimientos e intenciones. Así que, si una persona perversa estaba cerca de ella, Carmelita lo sabía bien. Y para demostrar que esta última afirmación también era cierta, nos mencionó lo siguiente: aunque no me lo quieran decir, sé que el director Jiménez le está provocando demasiado daño a los internos. Puedo sentir el sufrimiento que le ha hecho pasar a mis compañeros. Debido a lo consciente que era la señora Carmelita en cuanto a los abusos de las demás personas mayores, no demoró en alzarle la voz al director, haciendo reclamos y señalándolo enfrente de todos, como un hombre cobarde que se aprovechaba de los más indefensos. Y una noche, lo que yo más me temía se volvió realidad. Carmelita fue llevada a la fuerza hasta el cuarto de las torturas. Desde lejos se le escuchaba suplicando por ayuda. Incluso yo misma traté de entrar para intervenir, pero Jiménez puso llave a la puerta y lo único que pude hacer fue quedarme afuera, escuchando su sufrimiento. El director la sometió a una intervención de electroshock. A la mañana siguiente, la señora Carmelita no dejaba de quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Y mientras se quejaba con sus demás compañeros sobre el tormento al que fue sometida, pronunciaba en voz alta que pronto conseguiría su venganza en contra del director. Las actitudes que estaba teniendo no pasaron desapercibidas para los demás, cosa que terminó provocando que los demás fueran alzando su voz y tuvieran conductas agresivas contra aquellos que peor los trataban. Y de un día a otro, en el asilo se estaba teniendo una lucha entre pacientes y cuidadores. Cuando la paciencia de Jiménez alcanzó su reducido límite, trajo la noche más lamentable en la historia del asilo. No pudiendo soportar las conductas y la iniciativa de Carmelita, volvió a ingresar con ella a su cuarto infernal de castigos y experimentos. Me pesa mucho decir que, solo las paredes de aquel lugar fueron las únicas en ser testigos del tormento por el que se le hizo pasar. Y con tal de demostrarnos a todos en el asilo que no estaba dispuesto a soportar las quejas de nadie, Jiménez sacó a la pobre mujer en una camilla y la paseó por los pasillos y el jardín, exhibiéndola ante los demás. Tan débil, moribunda y desorientada, la señora apenas y podía hablar. No pude evitar llorar al ver en que quedó transformada, pues daba la horrible impresión de que ahora atravesaba por sus últimos minutos de vida. Lo que sea que se le hizo pasar fue lo bastante inhumano como para arrastrarla a su agonía. Y dirigiéndose al director Jiménez con el poco aliento que aún le quedaba, ella dijo: «Algún día serás tan viejo como yo, y entonces nos habremos de encontrar, maldito desgraciado». En respuesta, Jiménez soltó una risa sarcástica y se dio la vuelta. Sin embargo, Carmelita todavía contaba con un poco de fuerza. «Yo maldigo este asilo», murmuró. «Maldigo a este asilo y sus empleados, hasta el día en que la justicia y la venganza se cobren todo lo que nos han hecho pasar». De pronto,
una severa corriente de aire nos azotó a mitad del jardín, las nubes se volvieron más grises y una lluvia repentina anunció la inminente caída de granizo por sobre nuestras cabezas. Era como si la naturaleza misma se hubiese enfurecido con todos nosotros por lo que le estaba ocurriendo a Carmelita. Invadida por el terror de verla partir, me puse de rodillas enfrente de donde agonizaba y no dejé de pedir perdón, a pesar de no haber hecho nada. En cuanto la lluvia se intensificó, mis compañeros y yo peleamos contra Jiménez para que nos dejara llevar el cuerpo adentro. Pero lamentablemente, tan pronto como quitamos a Carmelita de allí, confirmamos que ya no contaba ni con un pulso, ni mucho menos con respiración, pues ya había fallecido. Y antes de que nos pudiéramos hacer cargo de atender el reciente fallecimiento de la bruja clarividente, el granizo de afuera empezó a caer con mayor fuerza, golpeando con brusquedad en techos y ventanas. Muchos de los pacientes que se encontraban en el jardín no habían entrado aún a los cuartos, lo que me pareció muy extraño, dado el clima. Entre una compañera y yo nos asomamos para ver qué era de ellos, y desde que nos acercamos, vimos todos los cuerpos tirados por cada rincón. ¿Acaso están muertos?, me preguntó ella, aterrorizada. Y cuando nos acercamos a revisar, descubrimos que, así como Carmelita, ellos también ya estaban muertos. Por lo que, imaginándonos lo peor, nos apresuramos a revisar habitación por habitación. Y al final, nos llevamos la desagradable sorpresa de que cada uno de los pacientes había fallecido. No quedaba persona viva que no fuera empleada. El comienzo de la maldición dio inicio con el deceso de aquellas 42 personas. Ya no estábamos adentro de un asilo, sino, más bien, en medio de una fosa común. Parecía imposible que el director Jiménez continuara encubriendo las recientes atrocidades. Sin embargo, este demostró que, a pesar de tenerse que hacer responsable de la presencia de 42 muertos, sus contactos seguían teniendo un mayor peso. Al día siguiente, haciendo uso de camiones, los 42 cuerpos de los fallecidos fueron sacados a la brevedad y con cierta discreción para no llamar la atención de los medios. Todos los muertos fueron cremados, a excepción del de Carmelita. Pues, de forma descarada, Arturo Jiménez decidió conservar su cadáver para analizarlo en su laboratorio. En el asilo ya no quedaba nadie a quien cuidar, mas, aún así, fui la única de mis compañeros que quiso permanecer en el lugar en caso de que alguien nuevo llegara y estuviera condenado a pasar por los mismos abusos. Durante las noches, el director se encerraba en el cuarto y continuaba sometiendo lo que quedó de Carmelita. Creí que nunca tendría un fin por sí solo, hasta que, en una de esas madrugadas, lo vi salir de allí apresuradamente, entre gritos. Y al preguntarle qué fue lo que le pasó, este ni siquiera me pudo contestar a la primera. Pues respiraba agitado y los brazos le temblaban. Cuando por fin volvió en sí, este me aseguró que el cuerpo de Carmelita había abierto los ojos. Pensé que se estaba volviendo loco, después de todo lo que hacía. Mas, al entrar a su cuarto de la tortura, yo misma fui testigo de lo que él dijo. Los ojos de aquel cadáver se hallaban abiertos. Y para no caer en la superstición, quise pensar que se trataba de alguno de esos movimientos post-mortem. A pesar de lo temeroso que se mostró Jiménez, este se continuó negando a sacar de ahí el cuerpo de esa pobre y desafortunada mujer. Aún teniéndola en estado de descomposición, se las arreglaba para castigarla. Al paso de una semana conviviendo con el cuerpo de Carmelita, el comportamiento de Jiménez pasó de ser el de alguien temeroso, al de una persona paranoica y atormentada. Pues, este afirmaba que en las noches se le aparecían los fantasmas de los 42 muertos. Decía que los podía escuchar gritando y lamentándose por los pasillos, anunciando que pronto irían a matarlo. Y en lo personal, nunca llegué a escuchar nada, por lo que consideré que el director se estaba volviendo demente, y con razones de sobra. No noté nada anormal hasta una noche de noviembre, en la cual Jiménez comenzó a azotarse de frente contra la pared, una y otra vez, asegurando que los ancianos venían por él.
Y de forma insistente, me preguntó si en verdad no era capaz de escuchar sus voces y lamentos. Mi respuesta a eso continuó siendo negativa. Ellos me van a despedazar. Me tomarán de sorpresa y me abrirán hasta sacarme las entrañas, exclamó. Dicho esto, el hombre de actitudes dementes se marchó corriendo, dejándome sola en el pasillo. Se marchó a pasos tan apresurados, que ni siquiera me dio tiempo a preguntar a dónde es que se dirigía, o si es que tenía pensado regresar. La única cosa que se encargó de brindarme aquellas respuestas fue el tiempo. En las semanas posteriores, no volví a saber nada de Jiménez, pues nunca le volví a ver, ni siquiera a leer. El asilo se había convertido en el lugar más solitario y lleno de dolor contenido entre sus habitaciones. Me convertí en la única persona con vida allí dentro. Por fortuna, con la partida de Jiménez y la ausencia de pacientes, llegó una nueva administración al asilo, en la cual se decidió que yo me quedaría con el puesto de la dirección. Esta nueva dirección trajo una serie de remodelaciones al lugar. Y esta ocasión, en vez de dar refugio a personas de la tercera edad en condiciones de calle, se acordó que ahora quedaría como un asilo de paga, con todas las atenciones incluidas. Pese a que la mayoría del lugar contó con sus restauraciones, hubo un lugar que nadie consiguió alterar, y ese fue el cuarto de los experimentos hechos por Jiménez. Pues, siempre que un arquitecto trataba de hacer una mejora, acababa gravemente herido, gran parte de las veces sin suficiente explicación. De igual manera, cada intento que hacíamos por sacar de allí al cuerpo de la señora Carmelita se veía frustrado por un accidente o inclusive un repentino fallecimiento. Para la cuarta ocasión en que esto no sucedió, se tomó la decisión de que los huesos de Carmelita se quedasen en el lugar, pues, al parecer, no estaba lista para marcharse. Y de este modo, aquel cuarto de los tormentos permanecería cerrado bajo llave de forma permanente para evitar que siguiera creciendo la serie de desgracias. Dejando de lado el misterio con respecto a Carmelita, todos los cambios me parecieron de lo más radicales, considerando el pasado tormentoso y no tan lejano. Concluidas las remodelaciones y el cambio de administración, comenzamos a recibir tanto a nuevos pacientes como cuidadores. Los tratos eran mucho más dignos y el ambiente agradable. Por esto mismo, llegué a pensar que por fin conseguimos la paz anhelada. Sin embargo, aún quedaba una sombra atormentada al final del pasillo. Esa era la sombra de Carmelita y de sus compañeros, cuyo dolor se quedó atrapado, sin importar la cantidad de remodelaciones superficiales que fueron hechas. Sin antes cumplir un mes de inaugurar el nuevo asilo, una de las empleadas entró consternada a mi oficina, informando que uno de sus compañeros había muerto electrocutado. Cuando llegaron a levantar el cuerpo, me percaté que el lugar de su muerte fue justo a unos pasos de distancia del cuarto, en donde Jiménez solía hacer sus experimentos. Y aunque traté de convencerme de que aquello no era obra más que de la casualidad, muy en lo profundo sabía que no era así. Por otra parte, me obsesioné por encontrar una lógica a aquella última muerte. Así que inquieta, me puse a investigar con sus otros compañeros de trabajo si en días previos a su fallecimiento observaron algo poco común en él. Pero, la mayoría dijo no haber notado nada inusual. No obstante, una de ellas me comentó algo que me resultó alarmante, pues, según el señalamiento de esta otra cuidadora, 2 días antes del accidente, aquel hombre mencionó haberse encontrado con una paciente ciega durante el horario de la cena. Tal afirmación les pareció un tanto confusa para quienes la escucharon, pues era sabido que, de entre los 28 pacientes con los que ahora contábamos, no existía ninguno que padeciera de ceguera. En cuanto tuve conocimiento de esto, implementé una norma a mis empleados que, a pesar de parecer extraña, era de lo más necesaria que llevasen a cabo. Y como no buscaba provocar pánico entre los demás empleados, solo les di la siguiente orden: con cada día de trabajo que dieran por finalizado, antes de abandonar las instalaciones, debían de entregar a mi oficina un informe de cada actividad hecha y paciente atendido, incluyendo sus sugerencias y observaciones.
Y aunque algunos se quejaron de ser un requerimiento de sobra, me aferré a mantenerlo para tenerlos a todos supervisados. Sumado a esto, me vi en la necesidad de colocar cámaras en diferentes puntos. Pues lejos de buscar faltas en los trabajadores, quería estar al pendiente de si alguno de ellos llegaba a tener algún contacto paranormal, sin siquiera darse cuenta. Tal fue el caso del recién fallecido. Durante ese primer año como directora, me tocó enfrentar la muerte de otros 2 empleados, quienes, de igual manera, en sus informes señalaban el haber convivido con una mujer ciega. Cuando revisaba las grabaciones de las cámaras, lo único que alcanzaba a ver era cómo estos se ponían a hablar solos. Supuse que era porque habían visto al fantasma de Carmelita. Por lo que, para evitar más muertes injustas y llenas de tragedia, cada vez en que uno de los empleados me informaba de la presencia de una mujer ciega, me veía en la obligación de despedirlos. Muchos me guardaron coraje por esto último, pero era difícil explicarles el motivo real y hacer que me creyeran. Con el pasar de más de 10 años, continué teniendo la misma regla de los informes al final de las jornadas, así como la presencia de las cámaras y la puerta del cuarto de los experimentos cerrada bajo llave. Durante 3 largas décadas, conseguí mantener cierto grado de orden en el asilo. Aún había sucesos paranormales, pero estos nunca se salían de control. Estaba un tanto orgullosa con lo que habíamos logrado, después de tantos percances y pasajes oscuros. Pues, parecía que conseguimos llegar al final de la maldición. Sin embargo, pensar en ello fue algo muy ingenuo de mi parte. A 30 años desde mis primeros días como cuidadora para el asilo, miraba con impresión la forma en que nos trataba el año 2004. Yo ya no era esa temerosa joven de 19 años, necesitada de trabajo. Ahora era una mujer de 49, capaz de llevar el mando. Y lo hacía mucho mejor a comparación de cómo lo hacía Jiménez en 1974 y a sus 47 años de edad. A veces me preguntaba qué fue de él. Si es que continuaba con vida, ¿acaso era capaz de recordar todo lo que hizo? Tanto para bien como para mal, el mundo es muy pequeño, y la vida da tantos giros que uno nunca sabe las cosas que el destino traerá a nuestras puertas. Y durante una noche ordinaria, en la cual la mayoría de los pacientes se hallaban dormidos, escuchamos a alguien gritar a las cercanías del asilo. Esta persona decía que le estaban golpeando, y desde afuera nos rogó que le ayudáramos. Con el apoyo de uno de mis empleados del turno de la noche, ayudamos a aquel desafortunado hombre, quien estaba siendo acosado por un grupo de vándalos. Y al ver el pésimo estado en que se hallaba, decidimos darle refugio, aunque fuese por esa noche. En cuanto éste fue llevado a la sala de estar, me miró a los ojos mientras me daba las gracias. En aquel segundo, mi ser se estremeció. No podía creer aquello que tenía frente a mí, pues se trataba del exdirector Arturo Jiménez, aquel infeliz que nunca tuvo piedad por nadie en el mundo. De todas las personas que pudieron cruzar por esa puerta, él era a quien menos esperaba volver a encontrar. De no ser por el coraje y la impotencia que las memorias se encargaron de traerme de vuelta, habría tenido un trato mucho más noble. Probablemente habría aprendido a perdonar, actuando sin memoria ni rastro de odio. Sin embargo, el ver de nuevo a los ojos de Jiménez hizo que me volviera a sentir como aquella joven que a diario se quedaba sumergida en la rabia. Uno de los cuidadores me preguntó si quería que condujeran al señor a algunas de nuestras habitaciones. Sin poder pensar en otra cosa que no fuese venganza, le respondí que no, y le solicité a quienes estaban presentes que me dejaran a solas con él. Tan pronto como nos quedamos solos, lo escuché repetirme la palabra gracias, una y otra vez. Pero, interrumpiendo sus palabras vacías, le dije, gracias a usted, director Jiménez, por enseñarme a no tener alma con los demás. Al decir esto, su expresión cambió instantáneamente, pasó de expresar gratitud a demostrar angustia. El hombre no se percató del sitio en el que estaba hasta que dije esto último.
si me permite, hay un lugar que me gustaría que visitara, pronuncié, aún con la amargura de los recuerdos. Entre algunos forcejeos, lo conduje a su antiguo cuarto de castigos y experimentos. Estando allí, debido a su insistencia por escapar, le tuve que inyectar una dosis de sedantes y gradualmente perdió lo poco que le quedaban de fuerzas. Mientras permanecía tirado en el suelo, prendí una lámpara en dirección a donde quedó el cuerpo de Carmelita. Parece que, después de todo, ella tenía la razón, comenté, usted llegaría a viejo y ambos se reencontrarían. Y sin decir más, salí del cuarto y le coloqué llave. Dejando que pasara esa noche helada frente al cadáver de la persona a quien más llegó a torturar. A la mañana siguiente, cuando los cuidadores me preguntaron por él, les dije que el hombre simplemente decidió marcharse al amanecer sin dejar que le brindara más ayuda. Y sin llamar la atención, volví a visitar a Jiménez a su cuarto maldito. El sujeto continuaba con vida, mas, sumado al temblor que presentaba su cuerpo por el frío que enfrentó, parecía estar lleno de sarpullido y ampollas. Desde que noté esto en su piel, me acordé de las reacciones cutáneas que en su momento presentaron sus víctimas. A Jiménez lo mantuve encerrado por más de una semana, sin darle nada de comer ni tampoco de tomar. Por cada día que pasaba, este acababa mucho más dañado, pues absolutamente todo lo que hizo 30 años atrás le estaba siendo devuelto. En ese estado de encierro, se le cayeron mechones de cabello, su piel se le pegó a los huesos y en la superficie le siguieron brotando cantidades aberrantes de erupciones. El sufrimiento del antiguo director duró un total de 11 noches y 10 días, hasta que, finalmente, dejó de respirar. Aquella mañana en que lo encontré sin vida, me pareció ver a la silueta de Carmelita alejándose por los pasillos. Y del mismo modo en que pasó con el cuerpo de ella, decidí dejar el cadáver de Jiménez adentro de aquel cuarto de la tortura y el sufrimiento. Desde que éste sufrió lo que merecía, nadie más se quejó de haber visto a una mujer ciega caminar por las instalaciones. Quiero pensar que este es el final que por años estuvimos esperando. Pues, tanto pacientes como cuidadores disfrutamos hoy en día de la tranquilidad que es necesaria, sobre todo cuando se están enfrentando los retos naturales que se presentan con la tercera edad. Y toda esta inmensa serie de desgracias que acabo de contar se pudo haber evitado con algo tan simple como lo son el respeto y la comprensión hacia los adultos mayores. Pues, tener un trato digno y comprensión, eso era todo lo que ellos pedían y necesitaban. Manicomio Cho. Era el año de 1973. Esto sucedió cerca del Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, el cual, en su momento, sufrió de una saturación injustificada en cuanto al nivel de pacientes. Al principio, cuando mi ingenuidad era más grande que mi desconfianza por el mundo, no creí que pudiera existir una relación estrecha entre lo que pasa dentro de un psiquiátrico, a lo que puede llegar a ver en los actos de las ferias. Eran otros tiempos, debo reconocer. Los derechos de cualquier ser humano eran pisoteados. Y a decir verdad, si alguien encontraba la forma de explotar a cualquier ser vivo, entonces no la dejaban desaprovechar. Recuerdo que, cuando tenía 32 años, allá por la pequeña zona en la que vivía con mis 2 hijos, se llegó a hablar mucho sobre una feria que estaba de visita, en un parque que no nos quedaba a más de 10 minutos. Un fin de semana, aproveché que tenía tiempo libre con mis hijos, para ir a tal feria con ellos. Trabajaba de enfermera y a pesar de que ayudar a otros era de mi agrado, prefería pasar un fin de semana en la feria que estando adentro de un hospital. Desde que entramos, la nueva feria nos pareció un lugar asombroso. Sus atracciones estaban bastante bien cuidadas y por eso mismo, parecía un sitio seguro para la familia y los más pequeños. Claro, al menos eso es lo que llegué a pensar, antes de que anunciaran el comienzo del Manicomio Cho.
Como si se tratara de un circo especializado en generar morbo, un par de hombres empezaron a caminar por todas las áreas de la feria, anunciando que los niños más trastornados de México estaban por dar su mejor show. Si uno deseaba verlo en persona y averiguar a qué se referían, debía de conseguir sus boletos para la siguiente función con ellos, antes de que se agotaran. Aún en esos tiempos, el morbo a costas de los afortunados vendía, y vendía bastante bien. Llenos de curiosidad, las personas se empezaron a amontonar para comprar sus boletos, y entre esas personas también estuve yo, junto a mis hijos. Los encargados de aquella feria sabían bien lo que hacían, pues, primero nos despertaban una intriga inmensa, y luego éramos nosotros mismos quienes nos apresurábamos a morder el anzuelo. Poco antes de que dieran las 3 de la tarde, nos fuimos acercando a la carpa de la locura. Como todavía no estaba abierta para el acceso del público, tuvimos que esperar, entre una larga fila. Mientras que aguardábamos a que diera la hora de abrir, noté que, detrás de la inmensa carpa, había otro juego mecánico, pero parecía estar clausurado. Era una clase de estructura hecha a lo vertical, realmente gigantesca. Era parecida a lo que hoy se nos ofrece como el Kilauea de Six Flags. En lo personal, me dio mucha curiosidad que ésta se encontrara allí, sobre todo si estaba fuera de servicio. Pues, ¿cuál era la necesidad de cargar con algo tan aparatoso si no se usaba? Después de esperar poco más de 20 minutos, la entrada a la carpa fue abierta para dejarnos pasar. Adentro, el entorno era muy oscuro, como si los encargados no quisieran que uno hallara su asiento. Luego de la confusión que representó el ubicarnos bien, la gente aguardó a que dicha función empezara. Entonces, salió el presentador oficial, diciendo que, por primera vez, seríamos capaces de presenciar las causas de la locura en los niños, así como sus consecuencias y, finalmente, algunas de las curas. A pesar de tratarse de un acto de feria, la persona que se dirigía a nosotros hablaba con mucha seriedad. Y yo, al ser una enfermera, me sentí muy interesada en descubrir qué era lo que nos iban a mostrar. Una vez que se nos dio la bienvenida, llevaron a cerca de 10 niños y niñas, vestidos con batas blancas. En sus rostros se podía encontrar toda clase de expresión negativa. Se les veía aterrados, tristes y nerviosos. De pronto, aquello dejó de parecer un simple acto, pues, nadie allí parecía estar actuando. Como si estuviéramos en una clase de psiquiatría, el presentador nos fue hablando de cada uno de esos pequeños y nos explicó cuáles eran sus diagnósticos por separado. Había casos de esquizofrenia, irritabilidad y también de hiperactividad. Algunos de esos casos ni siquiera consideré que ameritarán estar dentro de aquel grupo. Rompiendo con la seriedad, 2 hombres disfrazados de payasos entraron y se acercaron a ellos y comenzaron a jugarles bromas. Lejos de parecer un show cómico, a mí me pareció más bien uno de tortura hacia las pobres criaturas. Les explotaban globos cerca, les mostraban tarántulas o solo los molestaban tirándoles del cabello, y con esto conseguían hacer que los niños gritaran del terror, patalearan o se tiraran al piso a llorar. Aunque gran parte del público se reía de lo que estaba pasando, yo me sentí incómoda. Así que decidí que saldría de allí con mis hijos, para que estos tampoco se vieran obligados a presenciar la tortura hacia esos inocentes. Cuando me proponía abandonar la carpa, al micrófono anunciaron que pronto nos harían una demostración sobre cómo trataban a las enfermedades mentales de los niños. Dado que yo sí contaba con cierto conocimiento en la materia, terminé por quedarme a ver. Deseaba que, por primera vez en ese bizarro acto, les dieran un trato digno y no mal informaran al público. 2 mujeres disfrazadas de doctoras se unieron a la función, junto a un hombre que presumía ser cirujano. Estos dijeron que, aunque a algunos enfermos mentales les servían el uso de medicamento, había otros a quienes no. Acto seguido, se pusieron a repartir pastillas entre los niños pacientes, mientras que nos pedían a nosotros que no nos desesperáramos, pues pronto les haría efecto.
Por la forma rápida en que algunos de los niños cayeron dormidos, supe que lo único que les dieron fueron dosis altas de somníferos. ¿Y qué se hace con los niños que no pueden sanar con la medicina?, preguntó una de las falsas doctoras. Entonces, el supuesto médico cirujano sacó un taladro especial para prácticas médicas y pronunció la palabra, trepanación. En ese instante, no pude contener el impacto, así que me puse de pie y les pedí que por favor lo detuvieran todo. Un silencio incómodo cubrió cada rincón dentro de la carpa, mientras que las demás personas me miraban confundidas. Siendo alguien con nociones en medicina, me puse a hablar en voz alta para que cada persona me escuchara. Les dije que la trepanación consistía en hacer un agujero al cráneo del paciente para drenar líquido si es que era necesario. El hombre al micrófono comenzó a reír y dijo que solo se trataba de una broma. Afirmó que no tenía en mente practicarle una trepanación a nadie. Llegando a esta parte, el hombre dijo que el acto se terminaría allí, por esa tarde. Por lo tanto, los niños se retirarían. Una gran parte del público salió de allí expresando molestia hacia mí por haber interrumpido. Después de esa experiencia, quise investigar con mis conocidos si alguien más había asistido a la carpa de la locura. Como respuesta, todos me dijeron que no. Una tarde, después del trabajo, decidí ir sola, para ver cuál era la forma en que en verdad se terminaba la actuación. Estuve sentada allí, mirando cerca de 20 minutos exactamente lo mismo que en la noche anterior. Los niños siendo presentados, las falsas doctoras dándoles somníferos y los molestos payasos atormentándolos. Al acercarse el final, pensé que practicarían la trepanación enfrente del público. Sin embargo, mandaron a llamar al frente a uno de los niños, cuyo nombre era Eduardo. Después, explicaron que a Eduardo se le había practicado una perforación exitosa del cráneo y llevaba 4 años desde aquella intervención. El niño mostró una placa de metal que llevaba en el cráneo, demostrando que era real. Posteriormente, la gente de alrededor aplaudió y el manicomio show llegó a su final. Aunque no debí de haberlo hecho, caminé atrás de la carpa para ver de cerca el juego mecánico que llevaba tiempo descontinuado. No se veía antiguo, más bien, parecía que sí le daban un uso. Pensé que quizás era algo que utilizaban exclusivamente para los trabajadores. Aunque, aquello también carecía de una explicación. Cuando la curiosidad me dominó, me terminé acercando más a esa estructura, entre pasos lentos. Entonces, bajo mis pies, noté que había algo extraño, conforme más pasos daba. Era como si debajo de la tierra se mantuviera algo enterrado, algo rígido. No pude contener la intriga, así que me puse a escarbar, de rodillas, debajo de ese extraño juego mecánico. Lo que encontré, me hizo retorcerme del pánico, temer a ser vista. Aquello que pude sacar de la tierra era un cráneo, de diminuto tamaño y con un gran agujero al costado. Lo correcto hubiera sido soltarlo y escapar de allí. Pero, lo que terminé haciendo, fue correr con este en las manos, hasta llegar a mi auto. Concluí que, el resto de cosas que se sentían bajo tierra eran más cráneos. Primero llevé a ese cráneo al laboratorio del hospital en donde trabajaba. Allí, se confirmó que se trataba de un cráneo de verdad, con un estimado de edad que rondaba de los 10 a los 13 años. Esto último lo supo la autoridad, y por extraño que suene, decidieron poner cartas sobre la mesa con el tema de los niños de la carpa de la locura. Debido a las extensas investigaciones, la feria se vio obligada a cerrar. Tiempo después, apareció en un periódico el encabezado: niños sacados del Hospital Psiquiátrico La Castañeda se convierten en objeto de experimentos médicos y entretenimiento para una feria. Tan pronto como leí el artículo, supe cuál era el uso de la gigantesca máquina detrás de la carpa. Aquella máquina era el objeto con el cual amenazaban no solo a los niños, sino que a todo el personal de la feria. Pues, se trataba de un juego mecánico, el cual prometía matar a cualquiera que estuviera arriba,
por la magnitud de sus caídas. Dada la fuerza y la distancia, una vez que éste se detenía, uno ya no continuaba con vida. A esta atrocidad se le conoció como el juego de la eutanasia. Hoy en día, uno puede dar con juegos mecánicos de esta clase, tan solo si se les busca en Internet. Pero, en el año de 1973, dicha máquina fue el horror de aquellos niños que soportaban los experimentos médicos con la única condición de nunca tener que subir. No puedo afirmar si el hospital psiquiátrico estaba o no de acuerdo con todo esto. Pero, lo que sí puedo asegurar es que no hay noche en la cual no sueñe con todos los niños de aquel mal espectáculo. Historias de sonámbulos. Los niños del parque. No solo la vida es la que nos llena de giros inesperados, la muerte también lo hace. Cuando tenía 8 años, mi madre y yo nos fuimos a vivir a un departamento cuyo edificio contaba con 4 pisos. Recuerdo que aquel lugar me gustaba demasiado, mucho más que nuestra casa anterior. Nosotros nos mudamos al segundo piso. Resultaba un lugar muy agradable para mirar el cielo y quedarse un rato ahí, sin hacer nada. Pero, a pesar de que el cielo me resultaba agradable de mirar, mi parte favorita siempre fue el pequeño parque que teníamos atrás de la casa. Pues, en aquel parque se hallaban columpios, resbaladillas, muchas bancas e incluso una gran rueda de acero, en donde uno se podía meter a dar vueltas sin control. Y como el sitio estaba recién arreglado, cada juego y cada área se veían en un perfecto estado. Siempre que me asomaba desde la ventana de mi cuarto, en el parque podía ver a niños jugando, parejas tomándose de la mano y también a algunos perritos y gatos. Me gustaba mucho mirar hacia ese parque, al igual que me encantaba ir a jugar a este en compañía de mi mamá. A no más de 3 meses desde que llegamos, comencé a notar que, pasadas las 12 de la noche, había un pequeño grupo de niños que acostumbraban subirse a los columpios y jugar a las atrapadas por todo el parque. Cuando estos llegaban al parque, casi siempre era después de que mi mamá me mandara a dormir y se fuera a acostar a su cuarto. Me parecía extraño ver a esos niños jugar sin supervisión y en un horario tan peligroso como aquel. En una de esas noches, en la cual desde mi ventana observaba a esos niños jugar, uno de ellos se dio cuenta de que los estaba mirando. Y como creí que se molestaría, me apresuré a ocultarme para que no me vieran. Sin embargo, a los pocos segundos, alcancé a escuchar la voz de uno decir: «Oye, ¿por qué no bajas a jugar?». Confundido, pero emocionado por la invitación, volví a asomarme y desde allí le pregunté si se estaba dirigiendo a mí. Al ver que la respuesta de todos fue afirmativa, no pude evitar sentirme lleno de emoción por bajar. ¿Está dormida tu mamá?, me preguntó una niña. En cuanto les dije que sí lo estaba, insistieron más con la invitación a que bajara. Así que, no pudiendo contener mis deseos por salir a jugar de noche, salí sigilosamente de la casa y abandoné el edificio a pasos apresurados. Estando ya abajo y en el parque con esos niños desconocidos, me presenté, diciéndoles que mi nombre era Carlos y tenía 8 años. Ellos también se presentaron, uno a uno. En total eran 5, 3 niñas y 2 niños. Y al verles de cerca las caras, sus aspectos me resultaron muy feos. Pues, el tono de sus pieles era más pálido de lo normal y sus huesos resaltaban. Pero aún así, me animé a jugar con estos porque parecían ser buenas personas. En ese rato nos subimos a los columpios, dimos vueltas en la gran esfera, e incluso jugamos a las escondidas. De pronto, mientras que jugábamos en la resbaladilla, cada uno de esos nuevos amigos me comenzaron a preguntar muchas cosas acerca de mi mamá. Me preguntaron su nombre completo, su edad y también la descripción sobre cómo era que ésta se veía. Después de que me pareciera extraña su insistencia por saberlo todo de ella, les dije que ya no respondería nada que tuviera que ver sobre esta. En eso,
una de las 3 niñas me rogó que le contestara una última pregunta. Al cederle la palabra, ella preguntó, ¿por qué tu mamá toma pastillas para dormir? De forma instantánea, le respondí que hacía eso porque tenía problemas para poder descansar. ¿Y te has preguntado por qué tiene problemas?, continuó insistiendo. En este punto me sentí muy incómodo y también confundido de que ellos tuvieran esa información. Después de negarme a seguir respondiendo, continuamos jugando. Nos divertimos mucho y durante horas, sin darnos cuenta del pasar del tiempo. Solo hasta que vi el cielo comenzar a tornarse de un color azul, fui consciente de que lo que estaba haciendo era algo malo. Al escuchar que las aves comenzaban a cantar, les pregunté si no se molestaban con ellos sus padres, pero ellos solo rieron sin decirme nada, como si supieran algo que yo no. Por lo que, cansado por tanto jugar, me despedí de mis amigos y volví a la casa. Más tarde, a la hora del desayuno, le pregunté a mi madre lo mismo que llegó a cuestionar la niña. Mamá, ¿por qué tienes problemas para dormir? Desde que pregunté eso, la noté un tanto molesta e inquieta. Y antes de darme una respuesta, se dio cuenta de que tenía una pequeña cortada en el brazo y me preguntó qué fue lo que me sucedió. Como nunca fui bueno con las mentiras, le confesé que estuve toda la noche jugando en el parque con unos niños bastante curiosos. Ella dijo que era imposible que a esas horas hubiese niños en la calle. Posteriormente, me llamó sonámbulo. Y afirmó que lo más probable es que lo hubiese imaginado todo o experimentado mientras dormía. El simple hecho de planteármelo me causó mucho miedo. Pues pensar en mí, caminando en el parque a mitad de la madrugada y hablando con niños que no existían, era algo muy feo de imaginarme a esa edad. ¿Tú, alguna vez fuiste sonámbula, mamá? Le pregunté por mera curiosidad. Sin esperarlo, ésta se molestó conmigo y me ordenó que dejara de hablar. Esa misma noche, los niños volvieron a visitar el parque. En esa ocasión, los escuché aventando pequeñas piedras hacia mi ventana para avisar que estaban allí y querían invitarme de nuevo a jugar. Sabía que era incorrecto salir de la casa si pasaban de las 11 de la noche, pero lo único que yo quería hacer era jugar, y sabiendo que mamá no despertaría por el efecto de sus pastillas, se me hizo fácil volver a bajar al parque. Conforme fue avanzando la noche, los niños fueron teniendo actitudes un tanto agresivas conmigo. Pues, ya no se portaban tan amigables como en la noche anterior. Hice algo que les molestara, les pregunté, luego de que uno de ellos me empujara hacia el piso, a propósito. Uno de ellos dijo que estaban algo molestos, por saber que mi mamá descansaba cómodamente mientras nosotros jugábamos. Sin entender qué había de malo en eso, sentí la repentina necesidad de volver a la casa en ese instante, pues, incluso la forma en la que me hablaban me parecía agresiva. Luego de avisarles que iría a casa y no seguiría jugando, una de ellas me dijo, mantente despierto en estas noches, pues, hay algo que queremos que veas. Invadido por el miedo, me apresuré a subir a casa, hasta que por fin me encontré de nueva cuenta en mi cuarto. Solo por curiosidad, se me ocurrió echar un vistazo sigiloso a través de la ventana. Al asomarme sin querer llamar la atención, descubrí que todos estaban enfrente, mirando con seriedad hacia mi ventana. Estuve aguardando a que en cualquier momento retomaran los juegos, pero aquello no sucedió. El resto de la madrugada permanecieron allí, sin moverse ni hablar, solo mirando hacia mi ventana. Con esto último, me resultó imposible lograr dormir, incluso por unos minutos. Tenía la idea de que, si me quedaba dormido, estos aprovecharían para meterse a la casa y seguirme haciendo daño. Al ser de mañana, mi madre descubrió que ahora traía un par de moretones en los brazos. Por lo que, tuve que ser honesto, por lo que me acusé de haber salido durante la noche, de nuevo a jugar con esos niños. Mamá se mostró molesta, al igual que aterrada. Me ordenó que, la próxima vez en que yo los viera jugando a mitad de la noche, se lo informara,
para que ella bajara a llamarles la atención y los mandara a sus casas. ¿Cómo se llaman esos niños?, me preguntó mientras que preparaba el desayuno. Esos niños son Mónica, Alexandra, Fátima, Daniel. Antes de poder terminar con la lista de sus nombres, mamá se quemó estando en la estufa y me miró con angustia. Sin saber por qué motivo, me comenzó a decir que no era divertido que la hiciera recordar eso. Recordar que, insistí, sin entender por qué la había asustado tanto. Lo único que ella hizo después fue ordenarme que parara y mejor me arreglara para ir a la escuela. Todo me pareció bastante confuso. Tal y como lo esperaba, al pasar de las 12, mientras mamá descansaba, los niños llegaron al parque para jugar. Aunque los escuché divertirse entre los juegos, no me interesó ni un poco bajar con ellos, así que traté de acomodarme para dormir. Y justo cuando ya empezaba a soñar, escuché a una de las niñas gritar por ayuda. Decía que una de sus manos se le había atorado en uno de los juegos. Sin importar que una noche antes me trataran mal, me apresuré a bajar para ayudar. Pero, de tan apresurado que salí, dejé la puerta de la casa abierta. Antes de llegar al parque, me encontré a todos esos niños en las escaleras del edificio. Había caído en una trampa. ¿Sabes en qué trabajaba tu mamá antes?, me preguntaron. Lo cierto era que no estaba seguro, pues mi memoria nunca había sido buena. Tu mamá trabajaba dentro de un orfanato, procedieron a explicar. ¿Y sabes por qué es que estamos aquí?, siguieron preguntando. Y sin saber en qué forma responder, solo me quedé callado para escucharlos. Ellos me contaron que, antes de mi nacimiento, el sonambulismo de mi madre era algo grave, que nunca se preocupó por atender a tiempo. Me contaron cosas atroces que me rehusaba a creer. Ellos dijeron que mamá les había quitado la vida a los 5 durante una noche, en la cual, sin ser consciente, entró a la habitación de ellos y en un segundo les prendió fuego a sus camas. Y no fue a dar a prisión porque, al darse cuenta, pudo escapar, abandonando el orfanato, consciente de los 5 niños sin vida. Ese era el motivo por el cual tomaba pastillas para poder dormir, pues, pasado el incidente, temía que yo fuera el siguiente. Por lo que prefería provocarse un sueño que fuera lo bastante pesado, como para evitar que se moviera de la cama. Después de contarme la atrocidad que les hizo, los niños corrieron por las escaleras hasta llegar a la casa y entrar con mamá a su habitación. Cuando fui al cuarto de mi mamá, todos ellos desaparecieron después de haberse acercado a verla dormir. Estando solo en la habitación, corrí hasta su cama para despertarla, mas ella no reaccionó. Una y otra vez traté de hacerla abrir los ojos, pero parecía que había dejado de respirar. Mi mamá había muerto mientras dormía y ahora el niño huérfano era yo. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.